Hola amigos, gusto en saludarlos nuevamente aquí en Zona Tesoros con un nuevo video. En este caso, la parte 2 de mi colección de navajas. Vamos a hacer el unboxing y el review de otras 5 navajas. En esta oportunidad vamos a ver una Elrich, una Mustang by Frost Cutlery, una Watchman Brother, una Rough Rider y finalmente una Oldtimer. Entonces, sin más demoras, empecemos con el review. Ok amigos, aquí estamos frente a la selección de las 5 navajas que estaremos revisando en este video. Los tenemos en sus cajas originales y vamos a ir haciendo el unboxing y hablando de cada una de ellas. Pero antes, ¿saben cuántos usos se le pueden dar a las navajas? Aquí tienen algunos de los más importantes. Acampar o campamento, trekking o hiking, backpacking o mochilero, caza, pesca, actividades al aire libre en general, necesidades militares y tácticas, actividades de bricolage, supervivencia, autodefensa y también en situaciones de emergencia. Y seguramente a ustedes se les ocurren muchas más. Si se les ocurren, por favor déjenmelo saber en sus comentarios. Ok, empezamos con la Elrich. El modelo de esta navaja es el ER072D. La historia de esta marca ya la revisamos en mi colección de navajas parte 1, por si la quieren volver a ver. Hacemos el unboxing entonces directamente. Realmente es muy elegante el mango de madera de ébano y arce. Tiene un refuerzo de acero inoxidable con acabado satinado, con el insert de metal de la marca también. Esta navaja está hecha en China. Es muy cómoda una vez abierta. Es muy cómoda por esta forma curva que tiene, que permite también, aparte del buen agarre, permite también que la hoja sea de mayor tamaño. Esta navaja trae una sola hoja, es de acero inoxidable 440, trae un gráfico de ciervo, como se puede apreciar ahí. Sé que en otros modelos trae otros gráficos también, creo que de un lobo y algún otro animal. El seguro es un lockback, que funciona muy bien. La hoja está muy firme, no hay ningún tipo de juego con la hoja. Hago un close-up para que vean la terminación. La madera es muy bonita. Los separadores son de acero en este caso. Los remaches son de latón. La hoja es muy bonita y el grabado también. Muy bien, toca hacer la prueba de filo. Corta bastante bien. Les voy a mostrar la funda que uso con esta navaja. Bueno, es una funda Oldtimer, ¿sí? Que me trajo otra navaja que revisaremos en algún otro momento, pero es la funda que utilizo porque es donde cabe mejor. Esta es la funda que utilizo para esta Elrich. Las medidas de esta navaja son 10 centímetros cerrada o 4 pulgadas, que es la medida ideal. La hoja mide 8 centímetros o 3 pulgadas y abierta son 17,5 centímetros en total o 7 pulgadas. El precio de esta navaja es de unos 15 a 18 dólares en Estados Unidos y 25 dólares aquí en México.
Ahora es el turno de la Mustang by Frost Cutlery, modelo Tupper Mojave. La historia de Frost Cutlery es muy interesante y me gusta mucho, dado que Jim Frost comenzó en 1969 a coleccionar cuchillos y luego su afición se convirtió en un negocio. Es muy interesante. Desde 1978 la empresa produce sus propios productos bajo la marca Frost Cutlery. La mayoría de los productos se fabrican en China. Esta empresa también es dueña de Hen & Roster. Es una marca con mucha tradición que nació en Solingen, Alemania y es sinónimo de cuchillería fina. Hagamos el unboxing. Nos encontramos con una navaja muy bien acabada. El mango es de hueso trabajado, las terminaciones son de níquel silver. Tiene 2 hojas esta navaja, una hoja clip y una hoja spey dentada como para cortar pan. Ambas hojas con acabado espejo de acero inoxidable, y si bien la navaja está hecha en China, las hojas de esta navaja están hechas en la planta de Bertram Cutlery en Solingen, Alemania. Como mencionaba anteriormente, esta empresa también es dueña de Hen & Roster. Su acero es de acero inoxidable de 440, está testeado y es muy afilado y fácil de mantener afilado. No trae seguro. El seguro se maneja por los muelles. Pueden apreciar la calidad de los separadores hechos en latón. La terminación del handle es muy bueno. En general la terminación de la navaja está muy pero muy bien. Vamos a hacer la prueba de filo. En general vemos que corta muy bien. Las medidas son de 10,49 centímetros cerrada, 4,13 pulgadas. Las hojas miden 8 centímetros o 3 pulgadas y abierta en total mide 19 centímetros o 7,5 pulgadas. Cuéntenme qué les parece la historia de esta marca. A mí me pareció muy interesante. Por favor, si a ustedes les pareció igual, háganme sus comentarios. El precio es de unos $27 en USA y en México unos 35 aproximadamente. Si te está gustando este contenido de este video, por favor compártelo con tus colegas, dale un like y suscríbete, y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Ahora seguimos con la Rough Rider. Es la Rough Rider RR204. Es la Rough Rider French Tickle Toothpick. La historia de la marca es interesante y ya hablé sobre ella en mi colección de navajas parte 1 por si la quieren revisar. Ok, hagamos el unboxing. Aquí tenemos, la verdad que es una preciosa navaja de una sola hoja con terminación en latón, toda en latón. El mango es de color hueso ámbar, se percibe muy sólida y bastante heavy. Trae una sola hoja de acabado espejo. El seguro es un lockback
ubicado en la mitad de la navaja, a diferencia de otras que lo traen al final, pero en este caso como es curva, está ubicado en la mitad. Es muy práctico, de hecho más práctico que ubicarlo al final. En la hoja trae grabada la herradura típica de la marca y del otro lado el modelo y el acero, que es acero inoxidable 440. El agarre es muy cómodo al tener una sola hoja. No hay otras hojas que interfieran en el agarre. Muy buena calidad. Está hecha en China. Vamos a hacer la prueba de filo. Corta bastante bien. No es una de las navajas más afiladas, pero corta bien. La funda que utilizo con esta navaja es una funda artesanal que también trae la herradura. Le queda muy bien. Esta en general se usa, no se usa tanto en el costado, sino que se usa en la parte de atrás de la cintura. Las medidas son de 10,5 centímetros cerradas, 4 pulgadas. La hoja mide 8,5 centímetros o 3,5 pulgadas y abierta en total 18,5 centímetros o 7,5 pulgadas. El precio ronda los 15 a 20 dólares en Estados Unidos y en México aproximadamente unos 30 dólares. Sigue la Oldtimer. Oldtimer junto con Uncle Henry son modelos desarrollados por la compañía Sharad. Sharad Knife Company se inició en 1904 en Nueva York con el nombre de Sharad Cutlery Company y producían cuchillos y otros cubiertos con una calidad que en ese momento era realmente muy buena. Luego de varias ventas y adquisiciones, en 2004, cuando Tyler Brands adquiere los derechos para comprar Sharad Knives y sus icónicas líneas Uncle Henry y Oldtimer, la calidad comenzó a decaer y muchos entusiastas de estos cuchillos ya no recomiendan tanto estos cuchillos a pesar de su historia. Esta es una historia clásica de una compañía legendaria que originalmente producía productos de calidad, cambió a muchas manos, a inversores y finalmente vendió su nombre para obtener ganancias. Luego de esta breve reseña vamos a hacer el unboxing. La navaja tiene una terminación un poco más básica, más rústica y austera. No hay lujos y podríamos catalogarla más como una herramienta. Los separadores también son de latón. Su handle es de algún tipo de resina o plástico que tiene como un relieve que funciona como grip a los efectos de evitar que se deslice. No obstante, está sólidamente construida, está hecha para durar. La calidad del insert de la marca Oldtimer realmente deja bastante que desear y con muy poco me parece que se podría haber mejorado bastante. Trae una sola hoja estilo clip de apertura, yo diría un tanto difícil. Trae
un seguro que particularmente a mí no me agrada, es el seguro que traba aquí abajo. Entonces para el agarre interfiere bastante en el agarre, y si uno la presiona fuerte, esto realmente no corta, pero interfiere bastante, molesta. A mí no, particularmente no me gusta, aunque es muy seguro. Prefiero el Lockback. Trae la inscripción de Yarade en la hoja, como se puede apreciar aquí, y viene con este clip que yo se lo retiré porque a mí me gusta transportarla en funda de cuero. Este es el clip para transportarla en el bolsillo del pantalón. Yo se lo retiré. La funda que utilizo es una funda artesanal de cuero, que ya la he mostrado anteriormente, me gusta mucho y la utilizo para varias navajas. Vamos a ver la prueba de filo. Corta bastante bien, como en promedio, digamos, es el filo que tiene. El precio en comparación con sus pares de mayor calidad y terminación no varía tanto, ya que el precio de esta navaja es de $17 en Estados Unidos y 25 en México. Y finalmente la última navaja, que es la Watchman Brother modelo 1515G10. No pude encontrar mucho acerca de esta marca, la historia de esta marca en internet. Lo que sí sé es que es china, y en los blogs todos los que la han probado, la han comprado, están muy conformes, así como yo. Si ustedes cuentan con más información, les agradeceré si la pueden poner en los comentarios. Hagamos el unboxing. Viene con una funda de tela. Y la primera impresión en cuanto a apariencia y acabado, tanto para mí como para los que opinan en los blogs, es pero muy buena. El peso es suficiente como para no sentirlo demasiado ligero, pero se siente como si tuviera fuerza, se siente una navaja fuerte. El ajuste, el acabado es excelente, la hoja está perfectamente centrada. Se abre muy fácilmente, no hay juego alguno. Tiene un cierre lock back que funciona muy bien y se cierra con mucha facilidad. Es una navaja de una sola hoja clip con el grabado de la marca en la hoja, acabado satinado. El refuerzo igual es de acabado satinado, de acero inoxidable. Lo interesante aquí es que el mango es de fibra de carbono con un acabado perfecto. Calza muy bien en la mano, muy cómoda. Todas las costuras entre el mango, los refuerzos, los revestimientos se combinan perfectamente y están muy bien acabados. Tiene un borde excelente y es muy afilado. Los mangos han sido terminados con una textura suave, pero no tanto como para que no pueda ser sujetada bien. La verdad que sorprende su calidad y funcionalidad. Vamos a hacer la prueba de filo. En este caso se aprecia que el filo es superior, es mucho más fluido el corte. La funda que utilizo para esta navaja es
esta, donde cabe perfectamente bien. Las medidas son de 10,5 centímetros cerrada, un poquito más de 4 pulgadas, la hoja de 8,5 o 3,2 pulgadas y abierta mide 19 centímetros en total o 7,5 pulgadas. El precio que yo la pagué fue alrededor de unos $30, pero no encontré otras referencias y actualmente está out of stock en Amazon y en otros lugares, así que no he podido determinar el precio. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este video, espero que los hayan disfrutado y si es así compártanlo con sus colegas, denle un like y suscríbanse y para recibir notificaciones cada vez que publique un video no olviden activar la campanita. Bye y hasta el próximo video.